Parte 2. En el camino pavimentado de la ciudad imperial de Arguintar, pasó un carruaje. La bestia mágica que tiraba el lujoso carruaje tenía 8 patas, era un Sleipnir. Un par de guerreros de aspecto hábil ocupaban el asiento del conductor, mientras que, encima de la cabina del carruaje, en un lugar modificado desde un estante de carga, había 4 lanzadores de magia y guerreros con arco, vigilando atentamente sus alrededores. La razón por la cual un destacamento tan excesivo de personal de seguridad, como una formación defensiva móvil, viajaba tan audazmente por las carreteras, era inmediatamente obvio una vez que uno veía quién viajaba en el carruaje. Cualquiera con el más mínimo conocimiento académico reconocería de inmediato el emblema de 3 bastones cruzados en el costado del carruaje y, desde allí, sabrían a quién pertenecía y quién viajaba dentro de él. Por eso, los caballeros que estaban de guardia al borde de la carretera, no detuvieron al carruaje ni a sus pasajeros para interrogarlos. Había 3 hombres en el carruaje. Todos iban vestidos con largas túnicas y parecían lanzadores de magia. Los 3 eran individuos de renombre dentro de la sociedad mágica del imperio, pero sus actitudes mostraban diferencias claras en su estado. El más destacado de ellos era un anciano de pelo blanco. Así como Gasef Stronov era un famoso guerrero, cuando se hablaba de lanzadores de magia, el nombre de nadie hacía tanto eco en las naciones vecinas como lo hacía este hombre. Este anciano era el gran lanzador de magia más poderoso del imperio, lanzador de magia triada, Flade Peradain. Sentados frente a Flade, estaban sus expertos discípulos, que podían usar el 4º nivel de magia. Después de abandonar la capital imperial, un aire de silencio había llenado el interior del carruaje. Como si no pudiera soportar la presión aplastante, uno de sus discípulos preguntó nerviosamente: «Maestro, ¿qué pasa con las órdenes de su majestad?». El silencio llenó el carruaje una vez más, pero solo por un momento. Flade respondió con una voz tranquila e inescrutable: «Esta es la voluntad de su majestad y, como su vasallo, debo investigarlo. Sin embargo, hacerlo a través de la magia es demasiado peligroso. Deberíamos empezar investigando los archivos, luego invocar demonios para recopilar información». «Entonces, ¿eso significa que usted tampoco lo sabe, maestro?». Flade cerró los ojos y luego los abrió unos segundos después. «Desafortunadamente, he estado demasiado tiempo aislado y nunca he oído hablar de un poderoso demonio llamado Haldabaoth. Hace un mes, un ejército de demonios había asaltado la capital del reino. Según la información obtenida, su comandante Haldabaoth y las doncellas demonio que lo atendían, eran seres incomprensiblemente temibles. Esta perturbación demoníaca había provocado que el cuerpo de caballeros del imperio, que invadía el reino cada año, se quedara quieto. Normalmente, era perfectamente sensato en la guerra atacar a un enemigo asediado. Sin embargo, el hecho era que había 2 razones principales para que el imperio hiciera la guerra al reino. Una de ellas, era agotar indirectamente la fuerza del reino. A diferencia de las fuerzas armadas profesionales del imperio, el reino empleaba el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, cada vez que el imperio movilizaba sus tropas, el reino no tendría más remedio que reunir a las masas para compensar el déficit de calidad individual en sus tropas. Por esa razón, el imperio se había embarcado en un plan a largo plazo. Declararon la guerra durante la temporada de cosecha, obligando al reino a reunir a sus campesinos y hacerlos salir al campo. Como resultado, los campesinos carecían de la mano de obra necesaria para una cosecha adecuada, lo que a su vez dañaba la producción agrícola del reino. Otra razón para hacerlo, era debilitar la fuerza de los nobles dentro del imperio. La nación impondría un impuesto especial de guerra a los nobles que se oponían al emperador, haciéndolos toser fondos. Si se negaran a pagar, serían acusados como traidores y despojados de sus propiedades. Al final, si fueran estrangulados hasta la muerte o rápidamente decapitados, el final les llegaría de todos modos. Por estas razones, el emperador, Hirknib, creía que, una vez que el reino se agotara, el imperio no necesitaría obligarse a ir a la guerra. Después de todo, los nobles dentro del imperio eran casi todos sin dientes. Sin embargo, quedaba un problema. ¿A dónde se había ido el malvado Haldabaoth? ¿Qué tipo de ser era él? Todo era muy inquietante. Por eso le había ordenado a Flade, el mayor lanzador de magia del imperio, que investigara a Haldabaoth. Se podría decir que era de esperar. Además, está Momón de Oscuridad, quien derrotó a Haldabaoth y su compañera, la bella princesa Neib. Ambos son bastante interesantes. Luego, está el misterioso lanzador de magia Inzo Algaun. ¿Han decidido finalmente estos héroes ocultos hacer su movimiento? Tal vez podría haber una batalla intensa como la de los dioses demonio hace 200 años. ¿Habrá una? Aún no lo sabemos. Sin embargo, solo un idiota empezaría a prepararse después de que sucediera.
Los sabios siempre están en guardia contra el futuro. Finalmente, el carruaje llegó a su destino. Los extensos terrenos estaban rodeados de paredes gruesas e imponentes, con torres de vigilancia para vigilar tanto el interior como el exterior. Los caballeros elegidos a mano de la primera legión, la más élite de las 8 legiones de caballeros imperiales, estaban mezclados con varios lanzadores de magia en varios equipos de seguridad, que estaban a cargo de la vigilancia. Cuando uno miraba al cielo, incluso se podía ver a los miembros del propio guardaespaldas del emperador, la Guardia Real de Aire, montados sobre bestias voladoras, así como a lanzadores de magia de alto nivel que usaban magia de vuelo mientras estaban de guardia. Este lugar era el símbolo del poder del imperio, en el que el emperador anterior había canalizado la mayor parte de sus esfuerzos y energías, el Ministerio de Magia, la producción de equipos mágicos para los caballeros, el desarrollo de nuevos hechizos, la investigación para elevar la calidad de vida a través de experimentos mágicos, etc. Se podría decir que todo esto es la esencia de la magia del imperio y tenían lugar aquí. Y la persona en general a cargo de este lugar, aunque el Ministerio de Magia no tenía un oficial al mando, era Flade. El carruaje pasó por los terrenos y finalmente se detuvo en una torre en el corazón de los terrenos. Habían pasado muchos edificios de formas extrañas de camino aquí y mucha gente había entrado y salido de cada edificio, pero apenas había movimiento de personas dentro y fuera de esta torre. Sin embargo, en contraste, la seguridad alrededor de esta torre era mucho más rígida que la de los otros edificios. Para empezar, los caballeros aquí estaban vestidos de manera diferente. No eran lo mismo que los caballeros de la primera legión en otros lugares. Estaban enfundados en trajes de armadura de placa completa encantada, con escudos y armas mágicas en la cintura. Sus capas carmesíes, grabadas con el emblema del imperio, también eran mágicos, por supuesto. Si bien los encantamientos en su equipo eran algo débiles, los caballeros comunes no podían usar dicho equipo, ni siquiera en el imperio. Lo más importante era que los caballeros ordinarios nunca serían asignados a una institución estatal tan vital. Estos caballeros de ultraélite eran parte del guardaespaldas del emperador, la Guardia Real de Tierra. Los lanzadores de magia alineados aquí no eran menos impresionantes que los propios caballeros. Estos experimentados y valientes lanzadores de magia tenían el aire de veteranos canosos a su alrededor. Además, había 4 ghulams de piedra, cada uno de más de 2,5 metros de altura, vigilando la entrada. No dormían, no descansaban y no comían, eternamente enfocados en su deber como guardianes. La seguridad alrededor de esta instalación era tan pesada como la defensa del propio cuerpo del emperador y solo los lanzadores de magia de élite cuyos niveles estaban en los niveles superiores del tercer nivel o los muy pocos lanzadores de magia orientados a la investigación se les permitía la entrada. Naturalmente, a Flade y sus 2 discípulos, se les permitía entrar en esta torre. Los 3 levantaron la mano para reconocer a los caballeros y a los lanzadores de magia que les presentaban armas y luego entraron al edificio. Después de caminar a través de un pasaje recto, los 3 llegaron al nivel superior de una habitación con forma de crisol. Muchos lanzadores de magia trabajaban aquí. El de más alto rango de ellos corrió rápidamente hacia Flade. ¿Ha habido algún progreso? Para nada, maestro. Los discípulos tragaron y sus manzanas de Adán se movieron. La respuesta habitual tenía 2 significados, bueno y malo. Flade simplemente asintió, con una expresión compleja en su rostro y luego se volvió hacia los 30 discípulos que había instruido personalmente, eran discípulos particularmente famosos, conocidos como los 30 elegidos, y miró a uno de ellos, quien era el supervisor asistente de este edificio. Ya veo. ¿Aún no has podido inducir una génesis natural? En efecto. Ni siquiera un esqueleto, el menor de todos los no muertos, ha aparecido hasta ahora. Actualmente, estamos colocando cadáveres a su lado con la esperanza de inducir la creación de zombies. M.H.M. Flade se acarició la larga barba y luego miró la vista debajo de él. Había 10 o más esqueletos allí y estaban labrando un campo. Cada esqueleto alzaba su azada, luego los lanzó hacia abajo, de manera idéntica a la de cada lado. Si uno los mirara desde un lado, sus formas superpuestas parecerían solo un esqueleto. Este espectáculo altamente coordinado, que se parecía vagamente a una forma de ejercicio grupal, era la verdadera identidad del proyecto a gran escala que el imperio había estado llevando a cabo. En otras palabras, era un trabajo no muerto. Los no muertos no necesitaban comer, beber o dormir y no se cansaban. En otras palabras, eran los trabajadores perfectos. Por supuesto, los no muertos de bajo nivel no eran inteligentes, solo podían recibir órdenes y no podían realizar tareas complejas. Sin embargo, ese problema podría resolverse haciendo que alguien lo supervisara en cada paso del camino.
Los méritos de ordenarles a los no muertos que llevaran a cabo tareas en un campo de cultivo habían excedido sus expectativas. La reducción de los costos de mano de obra redujo los precios de los cultivos, expandió las granjas y los campos, eliminó el riesgo de daños relacionados con los seres humanos, etc. Era realmente un plan soñado. Había otros planes similares, usando monstruos invocados y golems en su lugar. Pero, después de tener en cuenta todos los factores, los no muertos seguían siendo la opción más rentable. Sin embargo, todavía había una razón por la cual un plan aparentemente tan perfecto no podía ponerse en práctica a gran escala. Eso era porque la gente se opuso, en particular, las facciones dirigidas por los sacerdotes. Creían que crear no muertos, criaturas de la muerte que odiaban la vida, era un acto que manchaba el alma. También había problemas desde una perspectiva religiosa. Utilizaron los cadáveres de los delincuentes para hacer no muertos, pero el punto de vista religioso era que el pecado de un criminal se pagaba con la ejecución de su sentencia. Ir más allá sería una forma de blasfemia y convencerlos de lo contrario era una tarea muy difícil. Quizás podían hablar con ellos si la nación enfrentara una escasez desesperada de alimentos y muchas personas murieran de hambre. Sin embargo, las existencias de alimentos del imperio eran amplias y no tenían problemas con la mano de obra. Por estas razones, el clero se opuso a este plan. Finalmente, la verdadera razón de este plan era aumentar su poder militar. Con los no muertos para manejar la producción, podrían desviar sus recursos humanos a otros lugares, aumentando potencialmente la cantidad de talento para el cuerpo de caballeros y otros campos. Además, una vez que el trabajo de los no muertos se generalizara, había personas que temían que los trabajadores humanos fueran despedidos. Además, los no muertos no escucharían a la humanidad para siempre y grandes cantidades de no muertos podrían alterar el equilibrio de la vida y la muerte y conducir a la génesis espontánea de no muertos más poderosos. No eran solo los sacerdotes, sino cualquiera que se enteró del plan se sentía intranquilo. La razón de la existencia de esta instalación era abordar cada una de estas preocupaciones y encontrar una solución para ellas. ¿Aún no has encontrado la razón subyacente? No, maestro. Mis más sinceras disculpas, maestro. ¿Por qué los no muertos surgían por sí mismos? Explorar esta razón fundamental tendría una influencia decisiva en el futuro. Había un lugar que estaba perpetuamente envuelto en una ligera niebla que solo se levantaba cuando el reino y el imperio luchaban. Ese lugar era una tierra maldita, conocida como las planicies Katze. Los no muertos aparecían ahí a un ritmo alarmantemente alto, incluso los dragones esqueléticos, algunos de los seres no muertos más poderosos, que eran inmunes a la magia. Incluso si el imperio quería conquistar la región alrededor de Errantel en el futuro, no querían tener tierras de Esov en su dominio. Por lo tanto, descubrir el proceso por el cual surgían los no muertos, definitivamente sería una ayuda para la gobernación. Tal vez incluso podrían encontrar una manera de evitar que los no muertos volvieran a aparecer. Ya veo, entiendo. El asistente del supervisor se inclinó, agradecido de haber evitado una reprimenda. Flade pasó junto a él, dando vueltas en un gran círculo alrededor de la habitación con forma de crisol. Cuando Flade llegó a la puerta del otro lado, había más discípulos detrás de él. Los caballeros que custodiaban la puerta la abrieron y el grupo la atravesó. Detrás de la puerta había un pasaje como el de ahora, pero hacía mucho más frío que el exterior y no había nadie alrededor. El olor a polvo colgaba en el aire y la luz estaba perdiendo su batalla con la oscuridad que la presionaba. Caminaron por el corredor y su atmósfera llena de temor y, pronto, llegaron a una escalera de caracol que se extendía hacia abajo. Pasaron por muchas puertas en el proceso y no pasaron mucho tiempo bajando la escalera de caracol. Clac, clac, clac. Probablemente solo tenían 5 pisos bajo tierra. Aún así, el aire era pesado, como si estuvieran en un lugar más profundo. Esto no se debía a que estaban bajo tierra. La mejor prueba de eso era que todos, incluido Flade, tenían una expresión rígida en sus rostros. Cuando llegaron al fondo, una habitación vacía, todos tenían un rostro sombrío. Estaban visiblemente tensos, tal vez incluso listos para la batalla. Los ojos de todos estaban fijos en la única y pesada puerta de la habitación. Esa puerta estaba llena de una sensación de opresión premonitoria y parecía diferenciar a este mundo de lo que había más allá. Para evitar su destrucción o fácil apertura, la puerta se reforzó con varias capas de protección física y mágica. Esta era una puerta que no permitiría el escape. Además, las muchas puertas resistentes que habían atravesado en el camino aquí hablaban del peligro detrás de esta puerta final. Si la amenaza detrás de esta puerta se agitaba, esas paredes en forma de puerta podrían ganar algo de tiempo. En otras palabras, eran efectivamente un sello. Flade emitió una advertencia a su discípulo con voz tensa. No debéis ser descuidados. Era una declaración simple y concisa, pero eso la hizo aún más aterradora.
Los lanzadores de magia que lo acompañaban asintieron profundamente, como uno solo. Flae les daba la misma advertencia cada vez que venían aquí, pero, como conocían lo que acechaba detrás de esa puerta, sus expresiones nunca habían disminuido. Eso se debía a que el no muerto definitivo estaba detrás de esa puerta. Si se le permitiera escapar de este lugar, provocaría una tragedia de proporciones sin precedentes en la capital imperial. Varias personas empezaron a lanzar hechizos protectores. Estos hechizos no solo se defendían contra amenazas físicas, sino que también incluían hechizos que protegían la mente. Después de darles suficiente tiempo para prepararse, Flae miró las caras de sus discípulos y vio que estaban llenos de determinación. Él asintió y luego pronunció la palabra clave que desharía el sello. Las pesadas puertas se abrieron y, por el poder de la magia, se abrieron lentamente. El aire frío salió de la habitación oscura y varios de sus discípulos temblaron, como si tuvieran mucho frío. Incluso con ítems mágicos que les permitían adaptarse al medio ambiente, el odio a los vivos que emanaba de las profundidades de la habitación era suficiente para enfriar su alma. El sonido de alguien tragando saliva parecía particularmente resonante aquí. Vámonos. Después de escuchar las palabras de Flae, sus discípulos crearon varias luces mágicas para dispersar la oscuridad de la habitación. Sin embargo, por alguna razón, parecía que la oscuridad era más espesa y pesaba más allá de la luz de la que había huido. Dirigido por Flae, el grupo entró en la habitación que estaba llena del olor a muerte. Era una habitación pequeña, por lo que, las linternas mágicas, pronto iluminaron los rincones más recónditos de la habitación. Había un pilar gigantesco que alcanzaba el techo. Este pilar en forma de lápida, ciertamente atrajo la atención. Pero, lo que realmente llamó la atención, era la entidad que estaba crucificada con cadenas gruesas y pesadas. Cada eslabón de las cadenas que lo unían era mucho más grueso que el pulgar de un hombre adulto, lo que lo dejaba completamente inmóvil. Las cadenas estaban aseguradas al suelo pedregoso de la habitación. Además, sus brazos y piernas estaban atadas con gigantescas bolas de hierro. Ninguna entidad podría mover un dedo en estas condiciones. Este método de encuadernación excesivamente duro mostró cuán cautelosos eran con esta entidad. Por lo tanto, cada vez que alguien del grupo miraba las gruesas cadenas, todavía se sentían incómodos. Temían que esta criatura rompería fácilmente las cadenas y recuperara su libertad. Desde el exterior, parecía un caballero con armadura negra de placa completa. Sin embargo, había una gran diferencia entre él y un hombre completamente blindado. Lo primero que llamaba la atención, era su marco masivo. Incluso una estimación casual de su altura lo pondría por encima de los 2 metros de altura. Después de eso, estaba su armadura negra de placa completa. La armadura estaba cubierta de tracería que parecía vasos sanguíneos y tachonada con púas de aspecto brutal. Un par de cuernos de aspecto demoníaco salían de su casco y exponía la cara, que era un rostro humano podrido. 2 puntos de luz carmesí brillaban dentro de las órbitas vacías de las cuencas de los ojos, formadas por el odio a los vivos y el anhelo de una masacre. No era un ser vivo, sino uno de los muertos. De lo contrario, ¿no podría irradiar un odio tan intenso por los vivos? Caballero de la muerte. Uno de los discípulos, que había venido aquí por primera vez, pronunció el nombre de la legendaria criatura no muerta. Como era un ser de leyendas, no era particularmente conocido. Los puntos rojos de luz dentro de los ojos del caballero de la muerte se movieron, midiendo a todos los lanzadores de magia como si los estuviera lamiendo con su mirada. No podían ver ningún movimiento desde esas masas de luz danzantes. Sin embargo, el terror escalofriante les hizo sentir que el caballero de la muerte los estaba mirando directamente. Las personas que vinieron aquí eran todas personas poderosas por derecho propio, cada una era capaz de lanzar hechizos de tercer nivel como mínimo. Sin embargo, ni siquiera ellos podían detener el castañeteo de sus dientes. A pesar de sus hechizos para proteger sus mentes, no pudieron detener el miedo que brotaba de su interior. Sin embargo, la razón por la que se habían recuperado y no habían huido, probablemente se debía a sus protecciones mágicas. Sed fuerte. Los de voluntad débil perecerán. Después de emitir su advertencia, Flae se acercó al caballero de la muerte. El caballero de la muerte reaccionó a él, irradiaba intención asesina y empezó a flexionar sus extremidades. Las cadenas gruñeron cuando el caballero de la muerte luchó y tensó sus ataduras y su cuerpo tembló. Flae extendió su mano directamente hacia el caballero de la muerte. Su encantamiento reverberó a través de la habitación oscura, iluminada por una luz mágica. Esta era una versión modificada de Invocar no muerto sexto nivel, un hechizo original creado por Flae, OSM. El hechizo entró en vigencia, las tranquilas palabras de Flae fluyeron y llenaron la habitación. Sin embargo, los ojos del caballero de la muerte todavía estaban llenos de odio por los vivos.
Todos sabían que el hechizo había fallado, así que todavía no puedo controlarlo. Incluso ahora, había un toque de arrepentimiento en la voz de Flae. Eso se debía a que había tratado de controlar a esta criatura no muerta durante los últimos 5 años, sin éxito. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Habían descubierto este monstruo en ese lugar conocido por estar lleno de no muertos, las planicies Katze. El escuadrón de caballeros imperiales que se había encontrado por primera vez con este monstruo, nunca lo había visto antes, pero estaban bajo órdenes, por lo que lo atacaron según el procedimiento estándar. Varios segundos después, se dieron cuenta de lo imprudentes y tontos que habían sido. Los rostros de esos caballeros imperiales, conocidos por todos por su habilidad y valentía, estaban llenos de miedo y desesperación. Habían sido abrumados de manera absoluta y unilateral, su oposición era demasiado fuerte. Después de que su enemigo derribó a innumerables caballeros como el paso de un violento vendaval, finalmente, se dieron cuenta de que no podían hacer nada contra él y empezaron a retirarse. Por supuesto, no podían dejar a un monstruo así, especialmente después de presenciar personalmente a los caballeros asesinados que se convertían en seres no muertos, sirviendo al monstruo como sus secuaces. Claramente, cuanto más tiempo le dieran a su oponente, peor sería la situación. Después de un intenso debate entre los líderes del imperio, decidieron contar con su carta de triunfo, la fuerza de combate más poderosa del imperio, lo que significaba que movilizarían a Flade y sus adeptos discípulos. Y así, el Caballero de la Muerte había sido capturado y encarcelado aquí, lo que significaba que la batalla había terminado con Flade y compañía siendo victoriosos. Sin embargo, la razón por la que Flade y los demás habían ganado, fue simplemente porque el Caballero de la Muerte no tenía forma de volar. Lanzaron un ataque aéreo sostenido que no era diferente del bombardeo de alfombras, un aluvión repetido de bola de fuego desde el aire, que ralentizó los movimientos del Caballero de la Muerte y, al final Flade, que había quedado hipnotizado por su poder abrumador, fue capturado intacto. Actualmente, Flade lo había encarcelado aquí y había pasado por innumerables hechizos, innumerables ítems mágicos e innumerables medios, buscando a través de todos los medios que podían controlar a un ser no muerto para controlar al Caballero de la Muerte. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Qué pena, si solo pudiera controlar a este monstruo, sería capaz de superar a esa lanzadora de magia y convertirme en el mayor lanzador de magia. Si tenía éxito, sería muy superior a la nigromante de los 13 héroes, Rigrid Verskaurau. En verdad, Flade no estaba particularmente interesado en el poder. Su verdadera ambición consistía en ver el abismo. Esto era solo un paso en ese camino. Sus discípulos no entendían eso, por lo que empezaron a soltar consuelo fuera de lugar. Maestro, hace mucho que usted superó a esa heroína. Exactamente. Los 13 héroes son seres del pasado, no hay forma de que puedan vencer a nuestro maestro, que se encuentra en el pináculo de la magia moderna. También siento que el maestro hace mucho tiempo que superó a los 13 héroes. Sin embargo, si el maestro pudiera tomar el control del Caballero de la Muerte, el imperio poseería una fuente de increíble poder. A menudo se dice que un individuo no puede derrotar a un grupo, pero eso es solo porque el individuo es demasiado débil. Ese Caballero de la Muerte es el individuo más poderoso que existe. Flade estaba de pie al frente del grupo, por lo que ninguno de ellos lo vio sonreír amargamente para sí mismo. Solo los ojos llenos de odio del Caballero de la Muerte lo vieron. Aún así, si incluso el maestro no puede tomar el control, entonces, ¿qué tan poderoso es ese Caballero de la Muerte? De todos modos, eso, quién sabe. Teóricamente hablando, debería ser controlable. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Alguien tiene alguna idea? La respuesta del grupo a eso fue silencio. Los no muertos podían controlarse a través de la magia y uno de los 3 héroes había hecho exactamente eso. El poder de Flade era tal que podía controlar a seres no muertos de un nivel bastante alto. Quizás incluso podría tomar el control del Caballero de la Muerte ante sus ojos. Sin embargo, eso era simplemente teórico. En realidad, controlar a un ser no muerto con magia implicaba mecanismos más complejos. Fundamentalmente hablando, controlar o destruir a los no muertos era el dominio de los sacerdotes, quienes tomaban prestado el poder de los dioses. Los lanzadores de magia usaban el poder arcano para emular el poder divino, por lo que solo se esperaban varias discrepancias. No es mi intención insultarlo, maestro, pero... Uno de sus discípulos empezó con cautela con eso y Flade le pidió que continuara hablando. ¿Podría ser que usted simplemente no es lo suficientemente fuerte, maestro? Si existe la magia del 7º nivel, entonces, quizás el Caballero de la Muerte requiera magia de invocación de no muertos de ese nivel para darle órdenes. Esa es una buena observación. He oído que el gremio de aventureros a menudo resume los datos de varios monstruos y los convierte en un índice de dificultad.
Quizá vale la pena seguir esa línea de pensamiento. Hoy que esos valores son muy burdos y esencialmente no tienen sentido debido a los cambios en el cuerpo y la edad, dijo otro discípulo. Aún así, aparte de los monstruos desconocidos, no hay una métrica que sea más fácil de entender. Después de todo, esos valores se basan en comentarios de combate de aventureros y otras formas de datos, no puede ser completamente inexacto. Siguiendo lo que has dicho, aún no puedes usarlo en un monstruo de clase legendaria como el Caballero de la Muerte. Así, maestro. Ese tomo secreto que registra todo tipo de monstruos menciona a ese monstruo en particular. No, dijo Flae mientras se acariciaba la barba, quizá la versión completa del Eriuentiu podría, pero las únicas copias que circulan en el mundo exterior no están completas. Uno de sus discípulos parecía tener una pregunta, que dirigió a otro discípulo a su lado. Si bien su voz era muy suave, la habitación era la encarnación misma del silencio, por lo que sus palabras parecían sorprendentemente fuertes. ¿Qué es el Eriuentiu? No es el nombre de una ciudad, lo sé, pero suena realmente extraño. Lo busqué una vez. Creo que es una palabra de un idioma antiguo que significa, el gran árbol en el corazón del mundo, punto. Flae golpeó el suelo con su bastón, como una advertencia a la conversación de sus discípulos. Este era un lugar peligroso que encarcelaba a un monstruo de clase legendaria. El descuido estaba estrictamente prohibido. Sus discípulos prestaron atención a la advertencia y el maestro de la cámara, el silencio, la gobernó una vez más, aparte de los sonidos del Caballero de la Muerte luchando contra sus cadenas en un intento de romperlas. ¡Qué lástima! No es necesario que nos quedemos aquí más tiempo. Vámonos. Sí, después de escuchar el coro de respuestas aliviadas, Flae se alejó del Caballero de la Muerte con grandes pasos. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Incluso alguien como Flae no podía mantener el mismo ritmo al salir de la habitación que al entrar. Sus pasos se aceleraron cuando sintió el despiadado resplandor del Caballero de la Muerte en su espalda. En ese aspecto, sus discípulos eran lo mismo que él. Mientras Flae caminaba por la oscuridad, recordó la palabra que sus discípulos habían mencionado hace un momento, Eriuentiu. Fue la capital del reino fundado por los 8 reyes de la codicia y también su única ciudad superviviente. Al mismo tiempo, también era una ciudad defendida por 30 guardianes de la ciudad equipados con armas y armaduras mágicas que superaban la razón convencional. Se decía que había 8 ítems mágicos que dejaron los 8 reyes de la codicia allí, con ellos, seguramente podría mejorar enormemente sus propias habilidades mágicas. Pensó Flade. Esos increíbles ítems nunca habían caído en manos de nadie y solo a los 3 héroes se les había permitido llevarse varias piezas. Una llama negra parpadeó en el corazón de Flade. Los 13 héroes, héroes del pasado. El poder de Flade debería haber sido el equivalente al suyo, pero solo a ellos se les había otorgado ese permiso, mientras que a él no. ¿De qué manera no estaba a la altura de ellos? Flade trató de apagar el fuego titubeante en su corazón, pensando en otras cosas para tranquilizarse. Su posición actual y todas las cosas que había construido, eran nada menos que lo que habían hecho los 3 héroes. No, entre los lanzadores de magia del Imperio, el estatus de Flade era mayor incluso que el de los 3 héroes. Sin embargo, una vez que el fuego negro, la llama de los celos, se encendió, no pudo extinguirse fácilmente, porque lo que envidiaba no era su poder, su conocimiento o sus habilidades, sino el hecho de que habían obtenido una oportunidad para observar al abismo de la magia. Flade era un lanzador de magia del más alto orden, nadie lo disputaría. Las únicas personas que podían compararse con él eran los 3 héroes del pasado. Sin embargo, no podía controlar al Caballero de la Muerte y, de los 10 niveles de magia que se decía que existían, aunque la confiabilidad de esa información era un poco baja, solo podía lanzar hechizos de hasta el 6º nivel. Esta situación era un claro recordatorio de que estaba lejos del abismo de la magia. Flade era mayor. Entre las artes sabias que había aprendido como lanzador de magia espiritual, había cierta rama conocida como las artes prohibidas. Había usado esta magia prohibida para detener su envejecimiento. Por supuesto, dado el nivel de magia que Flade había dominado, usar ese hechizo era muy difícil. Al final, apenas había logrado lanzarlo con un hechizo ritual. Sin embargo, dado que esto era un giro de lo imposible a lo posible, se había distorsionado. El hechizo que debería haber otorgado la inmortalidad si se hubiera lanzado perfectamente en su lugar, le permitió a Flade experimentar, muy levemente, el paso del tiempo. Todavía podía manejarlo ahora. Sin embargo, la distorsión crecería y, con el tiempo, habría una debilidad. En efecto, Flade moriría antes de poder contemplar el abismo de la magia. Quizás si un hábil predecesor lo hubiera guiado, podría haber alcanzado su posición actual antes. Sin embargo, no había nadie delante de él,
por lo que todo lo que podía hacer era abrir su propio camino. Flade miró con indiferencia a los discípulos a su alrededor, miró a las personas que caminaban por el sendero que Flade había abierto. Fue combustible para el fuego de sus celos, que ardieron aún más ferozmente. Él, como la persona más conocedora presente, ¿cuántos años tenía cuando estuvo al nivel de sus discípulos? No había necesidad de pensarlo, seguramente habría sido mayor que sus discípulos. Así de grande era la diferencia sin que nadie lo guiara, sin que nadie le mostrara el camino, porque no tenía un maestro propio. Flade trató de pensar en una dirección diferente para enmascarar las quejas que solía tener. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Estaba bien, ¿verdad? Él pasaría a la historia como un precursor. Cada lanzador de magia le daría las gracias a Flade por los resultados que había dejado atrás, derivados del rastro que había abierto. Estos alumnos son mi tesoro. Siempre que cualquiera de ellos alcance una altura mayor que yo, será parte de mis logros también. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Flade pensó en uno de sus discípulos mientras se consolaba. Esa discípula, hacía tiempo que se había apartado de su lado. ¿A qué nivel podría haber llegado esa chica? Arche Ivira Ilfurt. Ella era una niña excelente. Había dominado el segundo nivel de magia a una edad temprana e incluso comenzó sus primeros pasos sobre el tercero. Mientras continuara entrenando, bien podría haber alcanzado el dominio de Flade. Pero, lamentablemente, al final, ella había abandonado sus estudios por alguna razón. Flade había quedado completamente decepcionado en aquel entonces. Todo lo que podía pensar era que había sido terriblemente tonta. Qué lástima, quizás ella había sido la que se escapó. ¿Dónde estaba esa chica ahora? Pensó Flade, tal vez podría intentar encontrarla. Si ella puede usar magia del tercer nivel, tal vez podría darle una buena posición. Dicho esto, todavía había cosas que debían hacerse. Flade conjuró la palabra de comando y abrió la pesada puerta. Después de eso, salió de la habitación y respiró hondo varias veces con sus discípulos. Eso se debía a que, el aire en la habitación del Caballero de la Muerte, estaba cargado con el olor de su presencia y parecía que el aire no entraría en sus pulmones. Maestro, una voz baja y áspera lo llamó. Allí estaba uno de sus adeptos discípulos, que también era un famoso aventurero. Debido a la amplitud de su experiencia, era el segundo al mando de las fuerzas de seguridad del Ministerio de Magia. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna emergencia? No es una emergencia. Dos aventureros de rango adamantita desean tener una audiencia a usted, maestro. Flade miró al hombre con recelo. No había organizado una reunión con nadie. Flade era el lanzador de magia de mayor rango en el imperio. Tenía mucho trabajo que hacer y, luego, necesitaba realizar su propia investigación mágica. Además de eso, él simplemente no tenía tiempo libre. No podía simplemente asentir cuando alguien decía que quería conocerlo. En el imperio, solo el emperador podía verlo sin concertar una cita por adelantado. Dicho esto, no podía rechazar sumariamente la solicitud. Los aventureros de rango adamantita eran héroes. Eran individuos, pero no eran seres que él simplemente pudiera pasar por alto. Lo mismo se aplicaba incluso para un gran lanzador de magia como Flade. A veces, les pedía que lo ayudaran a encontrar ítems exóticos, por lo que no podía ignorarlos. ¿Son de canario de plata? U 8 ondas, pronunció los nombres de los dos equipos de aventureros de rango adamantita del imperio. Sin embargo, su discípulo sacudió la cabeza. No. Son un dúo que se hace llamar Oscuridad. Incluso enseñaron sus placas de adamantita para demostrar su identidad. ¿Qué has dicho? El nombre del equipo de aventureros Oscuridad era bien conocido en todo el reino. Incluso con solo 2 miembros, habían logrado muchos actos heroicos. Aparentemente, recientemente habían desafiado a Haldabaoth, que había causado estragos en la capital real y lo derrotaron. ¿Por qué gente así vendría a verlo? Varias preguntas aparecieron en su corazón, pero, más que eso, quería discutir el conocimiento mágico con la bella princesa Neib, que se decía que era una lanzadora de magia de muy alto nivel. Inmediatamente lanzó sus dudas al fondo de su mente. Sin embargo, él era el sirviente del emperador, después de todo, y recordó que su señor Hirknip quería verlos. Sacaría el tema tras su reunión. Flade les dio órdenes a sus discípulos mientras pensaba. Muéstrales el camino. Me ordenaré y me dirigiré de inmediato. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.